Hola, buenos días. Hoy vamos a ver Kraft. ¿Es buen momento para comprar ahora o es mejor esperar a caídas mayores? Al final del vídeo, como siempre, veremos las noticias más importantes de los últimos días sobre la independencia financiera y los dividendos. Kraft es de las empresas que creo que debéis comprar también para vuestros hijos y sobrinos, nietos, etc. Como os explico en mi libro Papá, ¿qué es el dinero? Porque son de esas empresas que tienen productos que ellos pueden ver y tocar a diario. Es muchísimo mejor que les compréis acciones que fondos de inversión o indexados, porque así les vais a convertir en personas completamente distintas, con más inteligencia financiera y una vida mucho mejor. Porque tendrán mucho más control sobre su vida y porque siempre tendrán, se les ocurrirán, muchas más alternativas para todas las situaciones que se le planteen en la vida. Si son inversores en acciones, que si tienen su dinero aparcado en fondos de inversión o indexados. Y solo ven un número que sube o baja, pero no entienden ni por qué sube ni por qué baja, ni les importa. Por cierto, como veis en esta noticia de hace unos días, la historia se repite. Una vez más, los inversores indexados se están asustando al darse cuenta de que se han metido en una burbuja que han creado ellos mismos. Esta es la historia de los inversores indexados, que se repite una vez tras otra por hacerles caso a los expertos en vivir de cobrarle comisiones a los demás, en lugar de aprender a gestionar su dinero y llevar el control de su vida. Yo creo que es un error invertir a largo plazo en indexados. Digan lo que digan los expertos en vivir de cobrarle comisiones a los demás, como os explico en este vídeo que os dejo por aquí. Estas son las marcas principales de Kraft. Probablemente no las conoceréis todas porque no vende todas las marcas en los mismos países. Por ejemplo, en Estados Unidos vende unas marcas, en Alemania otras, en España otras, etc. Todas son marcas muy conocidas en los mercados en los que se venden. Os voy a contar una anécdota. Veis ahí que una de sus marcas es Oscar Mayer, que es una empresa española. Ahora es de Kraft, pero originalmente era una empresa española, que cotizaba en la bolsa española. Y en el año 2000, de repente empezó a haber rumores de que Campofrío iba a opar a Kraft. Y las acciones de Kraft empezaron a subir. Esto precipitó la OPA, pero de una forma muy curiosa. Porque unos días antes de lanzar la OPA, Campofrío sacó un comunicado diciendo que sí que era verdad que iban a lanzar una OPA sobre Oscar Mayer, pero que el precio al que iban a lanzar la OPA era inferior a la cotización a la que había llegado Oscar Mayer con la subida de estos días anteriores. Y así fue. El precio de la OPA fue bueno para los accionistas estables de Oscar Mayer, que llevaban mucho tiempo, pero los inversores de corto plazo, que compraron pocos días antes de la OPA de Campofrío, perdieron dinero. Porque el precio de la OPA fue inferior al que llegó a tener la cotización de Oscar Mayer pocos días antes de que Campofrío sacase este comunicado que os he comentado diciendo que sí que va a opar, pero a un precio inferior al que estaban subiendo la cotización. Si queréis invertir de forma prudente, nunca hay que comprar una empresa solo porque haya rumores de que va a ser OPA. El caso es que, como veis en esta imagen, Kraft es una de esas empresas de alimentación que tienen muchas marcas y que las vende por todo el mundo. Y son cosas que vuestros hijos van a ver en los supermercados. Y podrán entender fácilmente que parte del dinero que los clientes se gasten en comprar esas cosas que ellos están viendo en ese momento en las estanterías del supermercado, les llegará a ellos como dividendo. Así van a entender muchísimo mejor cómo funciona la economía y el mundo que si les aparcáis el dinero en fondos de inversión o indexados. Aquí vemos cómo se reparten las ventas de Kraft. Y hay cosas curiosas. Por ejemplo, todo el mundo conoce a Kraft y se considera una multinacional que está en todo el mundo. Pero fijaos que casi el 80% de sus ventas las hace en Estados Unidos y Canadá y el resto del mundo solo tiene el 23% de sus ventas. Y esto nos dice varias cosas. Una es que es una empresa más local de lo que se suele pensar porque casi todo su negocio está en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. ¿Esto es bueno o es malo? Estados Unidos es un buen país para invertir, así que está bien invertir en empresas que tengan casi todo su negocio en Estados Unidos. Además, la parte buena de esto es que Kraft puede crecer mucho más en el resto del mundo y de hecho este es uno de sus objetivos principales. Otra cosa importante es ver los crecimientos que espera de las ventas en cada división. Los tenéis a la derecha de la imagen. El sitio en donde menos se espera que le crezcan las ventas es precisamente Estados Unidos y Canadá. Y esto es lógico porque allí ya es una empresa muy grande. Cuanto más grande es una empresa en un mercado, menos probable es que tenga crecimientos altos en ese mercado. Esto es totalmente lógico. Por eso le quería dar cada vez más importancia al crecimiento internacional. Como veis ahí, en el resto del mundo espera crecimientos más altos de las ventas. Esto hará que Estados Unidos y Canadá cada vez representen menos en el total de negocio de Kraft y así cada vez estará más diversificada en todo el mundo. Los países emergentes son el 90% de la población mundial y el 70% del PIB. Y por eso Kraft y muchas otras empresas de Estados Unidos y Europa pueden crecer mucho en los países emergentes en las próximas décadas. En esa imagen veis la palabra food service. Estos son los productos que vende al por mayor a sitios como restaurantes, hoteles, residencias, escuelas, hospitales, etc. Por ejemplo, las salsas de Heinz que veis en algunos de los hoteles y restaurantes a los que vais. Veis que para el negocio de food service espera un buen crecimiento tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos, en el resto del mundo. Casi todo el negocio de Kraft son los productos que vende a los particulares en los supermercados.
y tiendas similares. Pero este negocio de venta a restaurantes, hoteles, escuelas, hospitales, etc., parece que cada vez va a crecer más. Esto es una parte del negocio que Kraft llama consumo fuera del hogar, y que, como veis en estas dos imágenes, Kraft espera que crezca más que la media en los próximos años. Las empresas de este sector en general no tienen crecimientos muy altos. Son crecimientos más estables que en otros sectores, pero no tan altos como en los sectores que más crecen. Yo creo que lo correcto al invertir a largo plazo por dividendos es combinar diferentes tipos de sectores. Kraft siempre ha tenido este negocio de consumo fuera del hogar. Muy probablemente muchos de vosotros habéis comido hace años productos de Kraft fuera de vuestra casa. Pero antes era un negocio pequeño y al que le da poca importancia, y ahora quiere darle cada vez más importancia para que sea un negocio cada vez más grande. Esta imagen representa bien ese cambio que os comento. Esas máquinas expendedoras, comidas preparadas, etc., hace que se vendan más productos de Kraft y con un margen de beneficios mayor, que también es muy importante. En esta imagen veis que para lanzar sus nuevos productos usa un sistema muy parecido al que tiene Inditex y que os comenté en este vídeo sobre Inditex que hice hace poco y que os dejo por aquí. Lanza los productos en pequeñas cantidades, generalmente para consumirlos fuera del hogar, porque Kraft cree que es el sitio donde mejor se prueban los nuevos productos. Y si gustan y se venden bien, entonces los hace en cantidades mayores para venderlos por todos sus canales de venta. Otro tema en el que está trabajando mucho Kraft es el de la mejora de la eficiencia con varias iniciativas. Por un lado, está optimizando todas sus cadenas de suministro, desde la compra de las materias primas hasta que entrega los productos a los clientes. Sabéis que ha habido muchos problemas con las cadenas de suministros desde hace un par de años más o menos, en todas las empresas del mundo, no solo en Kraft. Por otro lado, va a aplicar o ya está aplicando inteligencia artificial a todos sus procesos. Como os expliqué en este otro vídeo que os dejo por aquí, creo que la inteligencia artificial va a ser muy buena para los inversores, pero mucha gente lo va a pasar muy mal como no cambie por completo su forma de pensar. Y también va a ir digitalizando todas sus fábricas. A mediados de 2023 tenía 14 fábricas digitalizadas y a final de 2024 espera que sean ya 32. Todo esto de la inteligencia artificial, los mercados emergentes, etc., suena muy bien y realmente está bien. Pero pensad que todo esto no va a hacer que de repente los beneficios de Kraft vayan a crecer al 20% o el 30% al año. Todo esto va a mejorar algo el crecimiento de Kraft, pero no penséis que de repente se va a convertir en una empresa de alto crecimiento por todo esto que estamos viendo. ¿Cómo de peligrosas son las marcas blancas para Kraft y otras empresas de su sector, como Danone, Unilever, etc.? Yo creo que siempre van a existir estos dos tipos de empresas. Lo que pasa es que las cuotas de mercado no se mantendrán constantes a lo largo del tiempo, lógicamente. Cuando veamos que las marcas como Kraft están subiendo su cuota de mercado, debemos pensar que en algún momento habrá un punto de inflexión y las marcas blancas recuperarán parte del terreno perdido. Y cuando aumente la cuota de mercado de las marcas blancas, debemos pensar que sucederá al contrario, que en algún momento las empresas como Kraft recuperarán parte del terreno perdido. Tanto las marcas como Kraft como las marcas blancas tienen sentido porque hay diferentes tipos de personas y de clientes. Incluso una misma persona en un momento dado puede comprar marcas como Kraft y en otro momento dado puede comprar marcas blancas. Como inversión, probablemente será mejor comprar las empresas como Kraft cuando esté bajando su cuota de mercado y no cuando esté en máximos. Otro tema que debemos comentar es el de los alimentos saludables o no saludables. A estas empresas se las critica muchas veces por la composición de sus alimentos, pero van cambiando la composición de sus alimentos para adaptarse a lo que la gente quiere comprar en cada momento. Aquí hago un matiz. Una cosa es que un alimento sea saludable o no, y otra cosa es que la gente crea que un alimento es saludable o no. Parece que es lo mismo, pero no lo es. Aunque a algunos os parezca increíble, yo he conocido momentos en que se consideraban casi veneno alimentos como el salmón, el aceite de oliva y el pescado azul. Literalmente. Como te vienes comiendo una de esas tres cosas, la mayoría de la gente terminaba muy mal. Hay gente que cree que ahora hay mucha más información y esas cosas ya no pasan, pero yo creo que los tiros van por otro lado. Cuando pensemos en nuestra salud personal, creo que no debemos dar por hecho que los organismos internacionales saben lo que dicen, ni que las modas dominantes sean el camino correcto. Así que no debemos dar por hecho que vamos a tener más salud si seguimos este tipo de corrientes. Y como inversores debemos pensar que para que una empresa venda sus productos, lo que realmente importa no es que sus productos sean saludables, sino que la gente crea que son saludables. Y esto lo digo en los dos sentidos, porque también puede pasar que estas empresas tengan que dejar de vender productos que son saludables porque en un momento dado la mayoría de la gente crea que no son saludables. Acordaros de lo que os acabo de comentar sobre el salmón, el aceite de oliva y el pescado azul, por ejemplo. Así que como inversores lo que nos importa de este tema es que las empresas como Kraft van cambiando la composición de sus alimentos para que sean aceptados como saludables por la mayor parte de la gente. Aquí veis algunos de los cambios que ya ha hecho Kraft o que va a hacer próximamente. Por ejemplo,
ha reducido el porcentaje de azúcar y sal en sus alimentos, que es lo que la mayor parte de la gente ahora considera que es lo saludable. Para vosotros, como personas, ¿es realmente saludable consumir menos azúcar y menos sal? Ese es otro tema que tenéis que investigar por vuestra cuenta si os interesa vuestra salud. Para invertir en Kraft, lo que nos importa es que la mayor parte de la gente ahora quiere alimentos con menos azúcar y con menos sal. Y eso es lo que les vende Kraft. Si dentro de unos años la mayor parte de la gente cree que lo saludable es consumir más azúcar y más sal, entonces Kraft aumentará el porcentaje de azúcar y de sal en sus productos y los seguirá vendiendo. Utilizar menos agua y menos energía para fabricar sus alimentos sí es algo que aumenta su rentabilidad de forma clara y objetiva. Así que lo más importante de estas dos imágenes que os he puesto es que os quedéis con la idea de que estas empresas siempre van a adaptar sus productos a lo que la gente crea que es saludable en cada momento y los van a seguir vendiendo. Vamos ya con la valoración de Kraft. Estos son los resultados del tercer trimestre de 2023. Para entenderlos bien, recordad que hace unos años se fusionó con Heinz, tuvo problemas y ha tenido unos años de resultados malos. Así que estos crecimientos tan altos que veis en el EBIT y el beneficio por acción en realidad suponen que Kraft está volviendo a la normalidad, no que esté creciendo su negocio muchísimo. Lo importante es que los problemas que tuvo al fusionarse con Heinz ya los tiene casi solucionados, aunque todavía no del todo. El caso es que estos resultados son muy buenos, pero no porque esté teniendo unos crecimientos espectaculares, sino porque ya está muy cerca de solucionar sus problemas y ya está a punto de volver a tener su nivel normal de beneficios. Aquí tenéis la previsión de Kraft para su beneficio por acción en 2023. Espera tener un beneficio por acción ajustado de casi $3 en 2023. Ajustado quiere decir que no será el beneficio por acción real. El BPA real será aproximadamente $2,50. Esos $0,50 de diferencia son los ajustes, que son los costes que aún va a tener Kraft por sus problemas que arrastra de la fusión con Heinz. En 2024 probablemente ya no tendrá ese tipo de costes o serán muy pequeños. Así que para valorarla en este caso es mejor usar el beneficio por acción ajustado de $3, porque en 2024 el beneficio por acción probablemente ya estará en ese nivel o muy cerca. El dividendo lo mantiene en $1,60 desde hace unos años y dijo que no lo volvería a subir hasta que su ratio deuda neta EBITDA no cayese por debajo de las 3 veces. La deuda neta le subió mucho al comprar Heinz y fusionarse con ella. Como veis en esta imagen de la base de datos que tengo en invertirinbolsa.info, el ratio deuda neta EBITDA llegó a las 4,5 veces en 2019, pero en esta otra imagen veis que en el tercer trimestre de 2023 ya ha caído a las 2,9 veces, justo por debajo de 3. De momento no ha dicho nada sobre subir el dividendo, pero probablemente pronto empezará a hacerlo. Kraft cotizará a $37, así que el PER 2023, calculado con el beneficio por acción ajustado de $3, es de 12,3 veces, y la rentabilidad por dividendo es del 4,3%. Creo que es una buena compra por fundamentales a estos precios, pero técnicamente está un poco débil como veis en este gráfico semanal. Así que es probable o posible que se pueda comprar en la zona de los $32-36, que lógicamente es una zona de compra mejor. Vamos ya con las noticias más importantes de los últimos días sobre la independencia financiera y los dividendos. Hasbro ha despedido al 20% de su plantilla, porque va mal. El sector de los juguetes no me parece suficientemente bueno, juguetes tradicionales. No me parece suficientemente bueno para invertir en el a largo plazo por dividendos, pero creo que en algún momento dará una buena oportunidad de compra para una operación a medio plazo. A mí me recuerda al sector de la relojería suiza, que lo pasó muy mal cuando aparecieron los relojes de cuarzo, pero luego resurgió. Yo creo que con los juguetes tradicionales va a pasar algo parecido. No creo que vayan a desaparecer y en algún momento tendrán un resurgir que será una muy buena operación de medio plazo si se acierta con el momento de comprar, claro. Marruecos ha tenido récord de turistas en 2023. Han tenido 14 millones de turistas. Para comparar, España ha tenido más de 84 millones de turistas. Marruecos está en una situación económica bastante mejor de la que suponen la mayoría de los españoles. Y sería muy bueno que hubiese una conexión mucho mayor entre España y Marruecos, porque creo que eso beneficiaría mucho a la economía de los dos países. Bankinter ha separado el cargo de presidente no ejecutivo y consejero delegado. Esto es algo así como una separación de poderes interna dentro de las empresas. No es totalmente imprescindible y ya veis que Bankinter lo lleva haciendo muy bien durante muchas décadas teniendo estas funciones en una única persona. Pero sí me parece una buena práctica separarlas. No es una mejora que se vaya a notar el beneficio por acción de Bankinter el año que viene, pero sí es algo que hace que las empresas mejoren algo su gestión y por eso me parece bueno que cada vez más empresas lo hagan. Solaris, que es una filial de CAF, ha vendido autobuses eléctricos a Italia por 120 millones de euros. CAF hizo una compra muy buena con Solaris hace unos años. Solaris es una empresa polaca de fabricación de autobuses y se complementa mucho con el negocio de fabricación de trenes de CAF. Iberdrola está superando los objetivos que se había puesto en su último plan estratégico y por eso va a publicar un nuevo plan estratégico en marzo para ponerse objetivos mayores. Además de eso,
Iberdrola ha ganado el famoso pleito de la manipulación de la luz que duraba desde hace casi 3 años. Es escandaloso cómo se está atacando a las eléctricas para ocultar la corrupción de los políticos. 2/3 de lo que pagáis cada uno de vosotros todos los meses o cada 2 meses en el recibo de la luz va directamente a los políticos. La electricidad realmente es muy barata, por eso no existe la pobreza energética, sino que lo que existe es la pobreza impositiva, como os explico en este vídeo que os dejo por aquí. Alibaba ha caído un 80% desde sus máximos. Lo más importante es que el motivo han sido los cambios de la regulación que han hecho en China. Esto debemos aplicarlo a Estados Unidos y tener cuidado con las grandes tecnológicas de Estados Unidos. Ya sé que China y Estados Unidos no son lo mismo, pero en algunas cosas no son tan diferentes. Yo creo que es muy poco probable que los políticos de Estados Unidos y de Europa vayan a aceptar la pérdida de poder que os comento en este vídeo que os dejo por aquí, así que creo que hay que ser prudente con las grandes tecnológicas de Estados Unidos y pensar que su regulación puede empeorar en los próximos años como le ha pasado a Alibaba. Nike tuvo una caída muy fuerte hace unas semanas el día que bajó sus previsiones. Voy a usar este caso como ejemplo para explicaros una vez más que invertir en bolsa a largo plazo por dividendos es mucho más fácil de lo que parece. ¿Era fácil saber que Nike ese día iba a bajar sus previsiones y que su cotización iba a caer tanto? No, eso era completamente imposible de saber. Lo que sí era muy fácil de saber es que Nike lleva muchos años cotizando muy cara a PERs muy altos. Así que era casi seguro que antes o después bajaría su ritmo de crecimiento. En resumen, no tenemos que intentar adivinar cuándo bajará sus previsiones una empresa como Nike, porque eso es imposible. Sino alejarnos de esas empresas cuando coticen a PERs muy altos y casi todo el mundo las quiere comprar y centrarnos en empresas igual de buenas, pero que en ese momento la mayoría de la gente no las quiera comprar y estén mucho más baratas. Por eso invertir a largo plazo por dividendos es muy fácil y lo puede hacer cualquiera. Sánchez y Feijóo han llegado a un acuerdo para cambiar la Constitución de forma rápida y sin que se entere prácticamente nadie. Lo importante de esto es que los periodistas siempre dicen que cambiar la Constitución es imposible porque tiene que ponerse de acuerdo toda la humanidad, más o menos. Pero los políticos ya han cambiado la Constitución varias veces, poniéndose de acuerdo muy pocas personas y sin que se enteren el resto de los españoles. Así que eso de que es casi imposible cambiar la Constitución es otra mentira más de políticos y periodistas. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, Twitter, Instagram y Facebook.